hay palabra esta noche. Esperamos de que Dios hable esta noche, ¿verdad? Porque sin palabra, pues, Él dice que el pueblo se reina. Y queremos mejor nosotros que Dios gobierne nuestras vidas. Eso yo le pido en esta noche. Póngase bien en las manos de Dios. Que Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios se ha manifestado en su pueblo. Así es que vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios en el estudio bíblico de esta noche. Vamos en Romanos capítulo 8. Ahí vamos a meditar. Vamos a leer del 15 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 8, versículo 15 de Romanos. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Leémoslo hasta allí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que hable a cada una de nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su nombre. Pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, seguimos con el capítulo 8, hablando de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de cada uno del creyente. Eso es lo que estamos viendo, por eso que nos habíamos quedado, ustedes recuerdan en el versículo 14 que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así es que dijimos que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, porque su Espíritu mora en nosotros, porque desde que le recibimos Él puso ese sello del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Así es que por eso que el apóstol Pablo le enseña aquí en la carta a los romanos de cómo el que es guiado por el Espíritu Santo es un hijo de Dios. Por eso que el que es hijo de Dios debe de caminar conforme el Espíritu Santo le va guiando. Pero si usted y yo somos cristianos y caminamos de forma contraria a lo que el Espíritu Santo nos diga, entonces no somos hijos de Dios, dice la palabra. Caminamos sin Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a usted y a mí a hacer lo recto delante de Él. Porque eso es lo que a Él le agrada, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios cuando son guiados por el Espíritu de Dios. Así es que por eso vamos a iniciar ahí en el versículo 15 y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, dice, otra vez en temor. ¿Qué es lo que nos da temor? El pecado. El saber que el pecado nos domina y que en esta tierra tenemos muchos temores. Temores de guerra, temores de que ya viene el fin del mundo, o temores de morir. Entonces, pero ya no somos esclavos, dice ahí, para estar en ese temor, porque el Espíritu Santo es el que nos ha libertado. En Él tenemos esa libertad. Por eso es que dice allí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, fuimos hechos libres y nos quitamos esas cadenas de esclavitud del pecado. Y el pecado no tiene cabida en nuestra vida. Y por eso es que dice el apóstol Pablo que ya no somos esclavos, que hemos recibido el Espíritu Santo para no ser esclavos más del pecado,
sino libertados por el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, sino que haber recibido, dice, el espíritu de adopción. Entonces, ¿qué somos? Hijos adoptivos de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 15. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, eso es lo que usted tiene que clamar. Aquí estoy, Señor, le amo, estoy dispuesto. Eso es lo que Jesús hizo cuando dijo, Abba, Padre, aquí estoy dispuesto a morir. Porque a Él se le encargó esa misión de morir. ¿Por qué? Por mi culpa y por la suya. Entonces, Cristo al morir nos libertó, porque entregó su vida, entregó su espíritu delante de Dios, para que usted y yo fuéramos hechos libres. El pecado no los atara más. Esas cadenas que están atando a muchos en este tiempo fueran rotas por Cristo Jesús. Entonces, dice ahí, por el cual clamamos a Padre, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces dice que nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios, porque los espíritus se comunican. Claro, el Espíritu de Dios no se va a comunicar con el espíritu maligno, con el espíritu de Satanás, con el espíritu de Caín. No se van a comunicar porque no hay una comunión. Hay una separación. ¿Por qué? Porque el pecado tiene esa separación entre la santidad de Dios y el enemigo. Así que por eso es que dice ahí que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Entonces, cuando usted se comporta como un hijo de Dios, el Espíritu Santo dice, ese es mi hijo. Se siente orgulloso. ¿De cuánto Dios se siente orgulloso? ¿De nosotros o de los del mundo? Dios se siente orgulloso cuando dice, ese es mi hijo, en él he confiado. Pero le he confiado un ministerio. Le he confiado que predique. Le he confiado que cante alabanza. Le he confiado esa administración para que él logre a través del poder, pero el poder de Dios. Así que por eso es que dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces usted tiene que dar ese testimonio de que es hijo de Dios. Que si es hijo de Dios, tiene que comportarse como un hijo de Dios. Si no se comporta como hijo de Dios, entonces no vive usted el Espíritu de Dios. Vive el otro espíritu, el espíritu del enemigo. Pero si usted da un buen testimonio como cristiano ante sus amigos, ante sus vecinos, ante sus enemigos, usted es un hijo de Dios y Dios se enorgullece de usted. Y por eso dice que da testimonio de que es un hijo de Dios. Y el mundo lo sabe. Y el mundo debería de saber lo que usted y yo somos hijos de Dios. Y el testimonio también lo mostrará. Entonces, ese es el cuidado de tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice de que no demos lugar al enemigo a que tenga algo de qué hablar de cada uno de nosotros. Pero de las cosas malas, porque eso es lo que habla el enemigo. De cómo usted va a hablar de otra persona. ¿Qué es lo que habla de otra persona? Hablen bien, hablen mal, o dice, voy a orar para que Dios lo cambie. Eso es lo que tiene que hacer cuando usted mora en el Espíritu de Dios, cuando usted dice llamarse hijo de Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo está diciendo, el Espíritu da testimonio. Y quien no anda conforme al Espíritu, no va a andar haciendo cosas malas. Así es que, por eso que dice ahí, y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si somos hijos de Dios, si el Espíritu Santo da testimonio de cada uno de nosotros que somos sus hijos, entonces dice que también somos herederos.
de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Somos herederos de Dios, somos herederos de su gloria. Y coherederos, dice, con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir coheredero? De que cada uno de nosotros, juntamente con Cristo, vamos a heredar el reino de Dios. Eso es lo que significa coheredero. Vamos a compartir esa herencia. ¿Por qué? Porque así le ha placido a Dios al llamarnos sus hijos, al poner delante de nosotros al Espíritu Santo para que more en nosotros. Por eso es que dice allí, coherederos de Dios y coherederos en Cristo. Si es, dice, que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, para recibir esa herencia, usted y yo debemos de padecer. ¿Qué es lo que vamos a padecer? Las críticas, las aflicciones. Pero lo que vamos a padecer nosotros no fue nada, o no es nada con lo que Cristo padeció. El dolor de Cristo es mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de este Dios no ustedes dicen algo de nosotros, pero de Cristo muchos lo criticaron, muchos lo ofendieron, muchos le dieron un montón de latigazos, se burlaban de espina, la corona de espina. Y lo que a nosotros nos hace no es nada. Podemos aguantar. Claro, humanamente no podemos, pero con Cristo sí. Así que por eso que cuando Cristo mora en usted, usted tiene que ser fuerte, porque allí está el Espíritu Santo, porque es el que le da fuerza, es el que le va guiando a hacer las cosas bien. Cuando el pastor José dice que va a ordenar su vida, es porque el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Por qué? Porque quiere hacer las cosas bien delante de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de vivir rectamente con Él. Porque para recibir bendición, para mostrar que sí somos hijos de Dios. Entonces, si somos herederos juntamente con Cristo, con su gracia, con su trono de gloria, tenemos que padecer, dice ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si Cristo ya fue glorificado, nosotros ahora padezcamos parte de lo que Cristo padeció en esta tierra. Porque cuando hubo o anduvo eternamente en esta tierra, sabemos que ahora ya no está eternamente, ahora está en espíritu, en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, allí está el Espíritu Santo. Y el que anda ahora en esta tierra, en esta carne, hay que padecer, porque Cristo después de padecer dice que Dios le glorificó, Dios le exaltó. ¿Por qué le exaltó? Porque Cristo fue obediente. Porque Cristo obedeció el mandato de Dios de morir por el mundo. ¿Y por qué obedeció? Por amor. Por amor a usted, Dios. Por amor al mundo entero, al mundo pecador. Entonces, como usted y yo tenemos que padecer, también tenemos que mostrar ese amor al mundo. No solo a los hermanos, sino al mundo también. Entonces no vamos a venir y le vamos a decir, hermano, yo le amo en el nombre del Señor. Y a aquel que no conoce a Cristo no le va a decir así, hermano, Dios te ama. Y yo también, Dios. No le diga, Dios le ama, y yo no. No, Dios le ama. Y Dios me amó a mí también. Y por eso yo le amo, porque comparto su amor. Comparta el amor de Dios. A eso fuimos llamados. A mostrar ese amor que recibimos por gracia, démoslo de gracia. Así es que, por eso es que dice allí, que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Allí nos va a glorificar nuestro Dios. Cuando hayamos sufrido, cuando al final alcancemos esa victoria. ¿Cuál victoria? La de poder llegar hasta la meta final, para estar con Cristo Jesús. Así que por eso es que dice allí que hay que padecer, ¿verdad? Juntamente con Él, para que seamos glorificados. Versículo 18 dice, pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Ahí está diciendo, ¿verdad? Lo que les explicaba, de que los padecimientos de este tiempo quizás no sean los mismos que Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo no fue pecador. Usted y yo somos pecadores. Y por eso sentimos aflicción, sentimos tristeza. Por eso es que dice allí, pues tengo, dice, de cierto, de que las aflicciones de este tiempo presente, está hablando en presente, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita, las guerras, las lunas de sangre o que el sol se oscurece en un país, eso que no le cause aflicción, porque no es nada comparado a lo que Cristo sufrió. Es lo que está diciendo el versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no está hablando del futuro, sino lo que se está viviendo en este tiempo, las guerras, las preocupaciones, todo lo malo que está pasando en este tiempo. Dice, no, esto no es nada, no son comparables. O sea, no se compara al amor de Cristo y al dolor que tuvo. ¿Por qué? Porque esto es más diferente. Porque ya Cristo sufrió y suavizó el dolor para nosotros con su muerte. Por eso es que mostramos el amor, porque en su dolor se manifestó el amor de Cristo. Así es que por eso que dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Entonces un día estaremos con Cristo compartiendo la gloria que Dios le ha dado a Él. Por eso que usted y yo siempre decimos, la gloria sea para Dios. Después Dios nos va a glorificar a nosotros porque es la herencia, porque somos coherederos con Cristo de parte de Dios. Tendremos esa herencia. Para esa herencia hay que prepararse. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso en el 18 dice que la gloria venidera será diferente, ha de manifestarse. Entonces ahí sí ya está hablando del futuro, ahí ya no está hablando del presente. Lo que esperemos que falta que pase o que venga, eso no va a ser comparado, dice. Eso es lo que está diciendo. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces se va a manifestar. Ahora ya no es en este tiempo. Ahora es venidera. Y es venidera cuando dice que va a venir un día. Entonces estamos hablando en tiempo futuro. No han pasado las cosas. Está diciendo esto va a pasar después. Que ustedes hayan padecido juntamente con Cristo, van a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver cuando Cristo venga. Vamos a ver su gloria. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la gloria, eso es lo que está diciendo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se va a manifestar? ¿O qué es lo que espera en la creación? O sea, tiene que tener ese deseo ardiente de que esas almas se salven. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que esa creación no sea creación, que sean hijos. Así como usted y yo, dice que si tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Por eso está diciendo ahí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar? Con el poder de Dios. Cuando conozcan a Cristo, entonces allí se va a manifestar ¿qué? El poder de Dios llamando a los hijos, cuando ellos reciban a Cristo y reciban ese sello del Espíritu Santo de Dios. Ahí se va a manifestar en la creación completa. Entonces, por eso murió Cristo por todo, por toda la creación, por todo el mundo, para que en su plan perfecto nada se perdiera, que todos fueran salvos, pero no la fuerza. Nadie va a obligar a alguien a venir a Cristo. Viene porque es tocado por el Espíritu Santo, porque Él quiere morar en él, así como moran ustedes. Ese sello ahí está, y no está de choto. Ese sello fue el precio que Cristo pagó para ponerlo en su corazón y en el mío, cuando le conocimos.
versículo 20. Porque la creación, dice, ahora está hablando de la creación, ¿verdad? Ya vimos desde el 19. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Entonces dice de que la creación fue sujetada a vanidad, a las cosas vanas de este mundo, a las cosas materiales. Pero eso es ya en el plan de Dios, no en la voluntad del hombre. Vamos, ¿qué dice ahí? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por sus propias voluntades, sino ¿por qué? Sino por causa del que la sujetó ¿a qué? A esperanza. ¿Y quién es el que la sujetó? Pues Cristo. Entonces, en el plan de Dios estaba eso, ¿verdad? Que ya a causa del pecado, esa creación iba a ser sujeta a vanidad. Por eso es que a las hermanas les gustan la vanidad. Muchas se pintan el pelo y otras cosas más. Porque vanidad, porque después se acaba, porque la vanidad se acaba. Así que por eso es que dice allí, ¿verdad? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, después había una esperanza, después de esa vanidad va a haber esperanza. Pero ¿de quién? Cristo. Sigamos viendo ahí de Dios. Porque también dice, la creación misma será libertada. ¿De qué? De la esclavitud, ¿de qué? De corrupción. Ahí está. Entonces, cuando usted dice, yo quiero ser libre, o Cristo le puede libertar, no es que está con cadenas o que está preso, sino que quiere libertarle espiritualmente. Quiere quitar ese pecado de corrupción de este cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque este cuerpo está corrompido por el pecado. Por eso es que habla de corrupción. No es por otra cosa, de que usted se deje sobornar. No, si es el mismo pecado el que lo hace actuar así. Así que por eso que dice ahí, porque la creación fue sujetada en vanidad. En el 21 estamos, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Y de qué los libró Cristo? Nos libertó del pecado, porque la corrupción es el pecado del hombre. Entonces, por eso que dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, si usted quiere, en vez de corrupción, póngale del pecado. Y allí nos libertó, nos quitó el pecado, nos limpió con su sangre. Entonces dice, la creación misma será, otra vez en tiempo futuro, será libertada. ¿Por qué? Porque falta todavía que varios sean libertados, que varios vengan a Cristo. Porque Dios está dando esa oportunidad para que muchos vengan a Cristo. Y no es que Dios o Cristo tarde su venir, sino que Él es paciente para esperar, dice allá Pedro 3:10. Que en el tiempo de Dios no es el mismo del hombre, dice. Él está esperando a que todos vengan al arrepentimiento. No es que no va a venir, la promesa, dice Pedro, se va a cumplir. Pero en el tiempo de Dios. Cuando ya, quizás la mayoría, quizás un 90 o un 25% hayan sido libertados del pecado. Cuando Dios ya le haya dado esa oportunidad a muchos de que se salven. Y va a dejar un remanente, ¿verdad? Ese remanente es el que va a pasar por tribulación. Así que por eso que dice allí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a llamarse hijos de Dios. Ahí se va a glorificar Dios. Ahí es donde esta palabra no regresa vacía. Cuando usted habla de Cristo, nunca regresa vacía. Por eso es que dice ahí, libertad de la creación de corrupción a la libertad gloriosa. Entonces ya no va a ser una libertad del pecado, sino una libertad espiritual en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22 dice, porque sabemos, dice, que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora ya está hablando en presente. Es hoy, ahora. Ahora no es futuro, ¿verdad? Dice que la creación, la tierra, ya no aguanta. Está gimiendo. ¿De qué? De los grandes calores que hace la noche.
hoy en día no pueden ni dormir. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Porque el agua se está acabando, los ríos están secando. Entonces, ¿qué hace eso? Que la tierra se calienta, que la tierra ya no produzca mucho. Entonces eso hace las crisis. ¿Por qué? Porque muchos ya no siembran. Entonces, de eso estaba hablando, de que en este tiempo, dice, la creación, dice toda, ¿verdad? Toda la creación, dice, gime, está gimiendo, quejándose. Pero que el pastor no se dice, quiere que estén cómodos y le va a poner aire, para que no sufra, pero un ratito, porque al llegar a la casa hay que aguantar. Entonces dice de que, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una, dice, está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, estos dolores no se van a acabar hasta que Cristo venga. Por eso dice hasta ahora todavía. ¿Por qué? Porque está soportando, por la paciencia que Dios tiene, porque es paciente para esperar que se arrepientan mucho. Dice el versículo 23. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos como hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No solo la creación, porque cuando habla de creación está hablando de todo, en general. Animales, hombres que no se han arrepentido y han venido a Cristo, sino que dice nosotros mismos. Estamos incluidos ahí, en ese gemir, en ese clamar. Entonces por eso dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces somos los primeros. Después vienen otros, que son los postreros, ¿verdad? Así es que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, dice, gemimos. ¿Dentro de qué? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque hay un Espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces, esperando es la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está, ¿qué es lo que se está esperando? Por eso que gime el cuerpo, porque el que se queja del calor es el cuerpo, el espíritu no. Por eso yo digo que frío tengo, aunque tenga calor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que siente. Pero el espíritu a mí me dice, no, está tranquilo todo. Ahorita está helado, por eso que yo digo, tengo frío. ¿Por qué? Porque en el espíritu es diferente. Si no me preocupa que haya calor o que llueva, hay que aguantar, hay que ser fuerte, pero con el Espíritu de Dios por dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por eso que el que espera la redención es este cuerpo. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo perezca. Porque este cuerpo va a ser polvo, y polvo regresa, porque allá fuimos hechos. Entonces, por eso dice que esperando la adopción, la redención de este cuerpo. ¿Cuál es este? La de estos cuerpos, que por el momento son templos del Espíritu Santo. Pero hay pecado todavía. Pero un día van a ser redimidos y libertados. Cuando el Espíritu Santo abandone este cuerpo. Entonces este cuerpo queda ahí, a ser transformados cuando Cristo venga para ser levantados, ¿verdad? Versículo 24, vamos a ver si llegamos hasta el 27. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces dice que había una esperanza en la cual nosotros esperamos ser salvos. Fuimos, dice, ¿verdad? ¿Por qué fuimos? Porque Cristo ya murió por usted y por mí. Allí fuimos salvos, pero por la fe de Cristo, de que todos sus hijos iban a alcanzar la gracia y la misericordia. Por eso dice fuimos. Así dice el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Entonces no es la que se ve, ¿verdad? No es lo que yo me imagino o lo que ya tengo enfrente. ¿Por qué? Porque la esperanza que yo tengo se llama fe, y eso todavía no le he alcanzado a ver, pero por la fe ya le creí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, no es esa la esperanza. La esperanza que usted tiene es por la fe, la que un día Cristo va a venir. Esa es la esperanza que no se ve, la que usted ha creído. Por eso dice, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, dice, ¿a qué esperar?
Si ya lo ve, si ya lo tiene, ¿para qué lo va a esperar? Dice el apóstol Pablo. Desesperanza ya la tiene. Aquí usted diga, no, yo ya tengo mi casa. Eso ya lo ve, ya lo tiene. ¿Para qué va a esperar de nuevo? Ahora esperemos otra casa, donde tenemos una mansión de que Cristo fue a preparar, ¿verdad? Así que por eso dice, ¿a qué esperarlo? Dice, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Ahí está cómo debemos de esperar. ¿Por qué? Porque tenemos paciencia y seguimos insistiendo en que Cristo va a venir. O sea, no nos cansamos. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces aguarde. Cuando dice aguardar, esperemos. Eso es lo que dice, pero con paciencia. Porque cuando la paciencia se acaba, ahí ya no hay esperanza. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque va a ser en el tiempo de Cristo. 26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda ¿a qué? En nuestra debilidad. Entonces, ¿verdad que nos cansamos de esperar? Por eso dice que ¿quién los está ayudando? Cuando se le acaba la paciencia, el Espíritu le dice, ten paciencia. Sos hijo de Dios. El Espíritu está ahí. Entonces él le dice, sé fuerte. Porque yo sé que ya no aguantas. Yo sé que sos débil. Yo sé que la carne te está dominando. Este cuerpo va a ser redimido, dice, ¿verdad? Así es que dice 26. De igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. ¿Y cómo conviene? Como agrada a Dios. No como yo pienso, sino como la palabra nos enseña que a Él le agrada. Ahí sí tenemos que esperar. Entonces dice, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede. ¿Por qué? Por nosotros, ¿con qué? Con gemidos invisibles. Entonces también, ¿verdad? Que no es solo el cuerpo, ¿verdad? Sino también dice que el Espíritu intercede. ¿Para qué? Para que usted se fortalezca. Para que no desmaye. Dice lo que está diciendo el apóstol Pablo. No lo que sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos dice, clamemos a Dios porque Él te va a fortalecer. Dios está ahí, el Espíritu está ahí y te está guiando, te está protegiendo. Y hasta aquí nos ha protegido, nos ha ayudado, nos ha proveído, nos ha dado lo suficiente. Entonces Él está clamando, ¿pero para qué? Para que usted tenga paciencia, para que soporte la prueba. Para eso dice que está clamando con gemidos indecibles. O sea, ¿por qué dice indecible? Porque no lo dice. Porque el Espíritu no habla, sino vive en nosotros. Porque son espirituales las cosas que nosotros clamamos a Dios. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo está clamando y gime. Y usted en oración gime, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su espíritu le dice, clama. Ya no aguantas, tírate y ponete a llorar delante de Dios. O a gritar. A bramar, dicen muchos. Porque ya no aguanta la prueba. El espíritu ahí dice que le va a ayudar. Y que muchas veces no le está diciendo eso, sino pero lo siente por la fe, ¿verdad? Y lo cree. De que el Espíritu Santo mora en usted. Terminemos en el 27. Mas el que escudriña los corazones, dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Entonces, ¿quién es el que escudriña? ¿Quién es el que escudriña los corazones? Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el que escudriña los corazones y dice que sabe, dice, cuál es la intención del Espíritu. Claro, él todo lo sabe, a él nadie le miente. Por eso dice allí. Pero el que escudriña los corazones, ¿y qué es escudriñar? Meterse a conocer lo más profundo que usted tiene. Hasta donde está escondido ese pensamiento, ese mal pensamiento, hasta allí llega. Entonces, ese está escudriñando. Cuando le dicen a usted, escudriñe las Escrituras, vea que le saca las Escrituras. ¿Por qué? Porque os parece, dice Juan, que en ella se encontrará la vida eterna o está en la vida eterna.
Por eso dice escudriñar. Ahora aquí dice, el Espíritu dice, 27 estamos, dice, escudriña los corazones y sabe, dice, cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por quién? Por los santos. Entonces usted está trabajando en esa santidad. Eso que está hablando en este capítulo de la santidad, de cómo el Espíritu debe dominarla. No debe dominarlos la carne. Y entonces cuando el Espíritu domina, usted anda más en santidad. Porque no hace cosas malas, no hace cosas que vayan a desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu lo está guiando. Y por eso que le dice desde el principio del 8 libros, de que no hay ninguna condenación para los que ya están en Cristo Jesús conforme al Espíritu. Así que, hermanos, Dios siempre nos está ayudando, siempre nos está respaldando por medio del Espíritu Santo. Que vive en usted, que vive en él. Y Él siempre dice que está clamando con gemidos indecibles. Entonces, aunque usted no le vea, no le oiga, porque Él no lo dice, dice iba, por eso dice indecible, sabe que está ahí, sabe que está dentro de usted. Y sabe que escucha lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque los espíritus, dice ahí, que se están comunicando. Claro, el Espíritu Santo con el Espíritu que usted tiene. Así que, hermanos, Dios ha hablado de nuevo a nuestras vidas. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor.